Muy buenos días a todos, soy el Padre Natanael, misionero en Italia, y hoy día celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Y el Evangelio de hoy se toma del Evangelio según San Juan. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía ahí, y incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Mientras seguimos nuestro camino por la Cuaresma, la Iglesia nos presenta con estas lecturas que nos hablan de la misericordia y de la bondad de Dios. En la primera lectura habíamos escuchado la palabra de Dios a los israelitas. Él decía: no se acuerden de las cosas pasadas o piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Ahora nosotros sabemos que esa cosa nueva, que totalmente renueva el mundo, es Cristo. Y es tan importante que San Pablo en la segunda lectura nos dice que todo me parece una desventaja. En algunas traducciones dice: todo me parece basura, nada, comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, San Pablo también nos dice que es todo un camino, es un proceso. Necesitamos tiempo. Pero justamente porque Dios es misericordioso, con nosotros nos da oportunidades una y otra vez a volver a Él. Y eso es lo que vemos claramente en el Evangelio de hoy, en lo cual San Juan cuenta la historia de esa mujer sorprendida en el adulterio. Entonces realmente son tres elementos que nos llaman la atención. Tenemos los eventos que sucedieron, después tenemos la actitud de los escribas y los fariseos, y finalmente la actitud de Jesús. Ahora, seguramente hemos escuchado antes los eventos del Evangelio de hoy, pero siempre hay mucho para pensar. En primer lugar, ¿por qué los escribas y los fariseos jalan a esa mujer a Jesús? O sea, es obvio que la mujer es una pecadora, pero ¿qué tiene que ver Jesús? Bueno, Juan nos dice precisamente que esos tipos no estaban preocupados ni por la justicia ni por la misericordia. Dice: decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Dice San Agustín que los escribas y los fariseos estaban tan enojados cuando experimentaron la mansedumbre de Cristo, quisieron probar, al menos, que no era justo, o sea, que no iba a seguir la ley. Porque de un lado, sí, la ley de Moisés era muy clara. Si Jesús decía que no se debe matar a esa señora, entonces haría algo en contra de la ley. Sin embargo, si él decía que sí, tiene que apedrearla, estaba en contra del poder de los romanos, porque los judíos, como sabemos del proceso de Jesús, los judíos no tenían el poder para poner a muerte a una persona. Entonces parece que no hay solución. Pero ¿qué hace Jesús? Mientras todos los demás empiezan a decir las cosas, Jesús simplemente empieza a escribir. Ahora, ¿qué cosa estaba escribiendo? Nosotros no sabemos, o sea, porque Juan no nos dice. Pero una tradición dice que Jesús estaba escribiendo los pecados de los fariseos y de los escribas. Y es posible, porque es una palabra griega que usa Juan, que es un poquito, no es la palabra normal para decir escribir. Es una palabra que puede decir incluso
escribir y anotar todas las cosas malas que uno hizo. Si eso es lo que pasó, entonces Jesús, de modo muy suave, pero también muy directo, llama la atención de los fariseos a sus propios pecados. Unos pecados que habían olvidado porque estaban tan apurados para poner a prueba a Jesús. ¿Qué nos dice eso de la actitud de los escribas y los fariseos? Bueno, en primer lugar, vemos claramente lo que piensan ellos de los pecadores. Para ellos, esa mujer no tenía valor, no tenía nombre, no tenía nada. Ni siquiera era una persona para ellos. Para ellos ella era simplemente una herramienta, un instrumento para ser usado. No les importaba nada lo que decía Jesús. La única cosa que quisieron hacer era acusar a Cristo. Podemos decir que literalmente para ellos la mujer se ha convertido en su pecado. Ella es adulterio y basta. No hay oportunidad para arrepentimiento, para cambiar, reformar la vida. No, ya está decidido. Esa mujer ya ha sido juzgado y basta. Pero también eso revela lo que los fariseos piensan de ellos mismos. Porque su falta de misericordia también muestra su ignorancia de la gravedad de sus propios pecados. Muestra su ignorancia de la grandeza de la misericordia de Dios. Como decía San Agustín en una homilía, dice, pero los hombres son criaturas sin esperanza. Y cuanto menos se concentran en sus propios pecados, más interesados se vuelven en los pecados de los demás. Buscan criticar, no corregir. Incapaces de acusarse, están listos para acusar a otros. Eso es lo que pasó. Los escribas y los fariseos ignoraban sus propios pecados. Entonces empiezan a concentrar solo en los pecados de los demás. Anda a saber si ellos estaban ahí esperando simplemente para una oportunidad, para ver un crimen y después presentarlo a Jesús. Pero podemos hacer una comparación de esta actitud con la actitud de Jesús. ¿Cómo responde Jesús a esa mujer? Ahora, Él no dice que el adulterio está bien. Él no dice a la mujer, bueno, ahora puedes ir y hacer lo que quieras. No, simplemente dice que yo no te condeno. Obviamente Cristo dice que el adulterio está mal. Y sabemos, porque Cristo le dice, no peques más en adelante. Pero la mujer es más que su pecado. Para Jesús, esa señora no es simplemente el adulterio personificada. Es una persona humana que debe ser amada. Una persona que ha hecho una elección mala. Pero esta elección no es la totalidad de quién es ella. En ella Cristo ve una alma que vale la pena salvar. Y dar a ella un desafío, ir y no pecar más. Pero Cristo bien sabe, con la gracia y con una voluntad así determinada, incluso ella puede convertirse en santo. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso para nosotros? Bueno, en primer lugar, vemos lo peligroso que es estar atacado, o sea, estar demasiado enojado, amargos. Los escribas y los fariseos eran supuestamente los que amaban a Dios, pero en su rabia, en su ira contra Cristo y contra sus enseñanzas, estaban dispuestos hasta a usar la vida de esa mujer como un instrumento. Podemos decir que esta ira también los cegó con respecto a sus propios pecados y también, desafortunadamente, a la gran misericordia de Dios. Eso también puede pasar a nosotros si no decidimos a perdonar a las personas que nos hacen mal. Porque es verdad, las personas en este mundo pueden hacer toda clase de cosas terribles. Pueden hacer daño a todos nosotros, a la familia, a las personas que nos amamos, que amamos. Pero perdonar precisamente dejar aquella ira, rencor. También cambia el modo en el cual vemos el pasado. Como dice Juan Pablo II, la verdad es que no se puede permanecer prisioneros del pasado. Es necesaria para cada uno y para los pueblos una especie de purificación de la memoria,
a fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido. Es importante. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de reírlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción. También el Evangelio nos hace pensar en lo que es realmente importante. Nosotros tenemos que esforzarnos para llegar al cielo. No podemos medirnos contra lo que los otros y los demás hacen o que no hacen. Los escribas y los fariseos estaban convencidos que eran santos, simplemente porque no han sido sorprendidos en el acto del adulterio como la mujer. Y finalmente, también debemos encontrar una gran esperanza en las palabras de Cristo. San Agustín dice de modo hermoso, dice que en aquel encuentro estaban los dos solos, la mujer miserable y la misericordia. Estaba miseria y misericordia. Los escribas y los fariseos tenían, Jesús les obligó a mirar adentro, ver sus imperfecciones. Pero en vez de volver a Cristo y pedirle el perdón, se fueron. Pero para aquella mujer que había visto sus pecados, ella no encuentra condenación, sino salvación. Cuando nosotros tenemos que luchar contra nuestros pecados, nos hace pensar en la palabra de San Juan Vianney. Dice, el buen Dios sabe todo. Incluso antes de la confesión, Él ya sabe que probablemente vas a pecar de nuevo. Y sin embargo, todavía te perdona. Qué grande es el amor de nuestro Dios. Dice que, hablando así en modo muy amplio, incluso Él se obliga a olvidar el futuro para que pueda darnos su perdón. Entonces, en nuestro encuentro con Dios en este tiempo de Cuaresma, debe llenarnos no con desesperación, sino con esperanza. Entonces, hoy día, por intercesión de María Santísima, refugio de los pecadores, pidamos la gracia de realmente abrazar, aceptar la voluntad de Dios. Y en reconocer nuestros propios pecados, también reconocer la gran misericordia de Cristo. Que así sea.